Gloria a Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video, de su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Aquí con una pequeña meditación, ¿verdad? En cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a algunas preguntas de acuerdo a un tema que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios. La pregunta es si el hombre o el ser humano es justificado por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo. Este sería el tema. El hombre, toda mujer, todo joven, toda jovencita, todo adulto, todo anciano, es justificado por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo. Fíjese bien lo que estamos tratando de dar a entender. Ahora bien, en la Biblia vamos a encontrar muchos puntos con referente que Pablo hace muchas veces mención sobre el hombre que es justificado mediante la fe en Jesucristo y que Dios va a atribuir justicia al hombre en una forma gratuitamente. Pero también vemos que Pablo hace mención que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Entonces, cuando analizamos estas dos posiciones y estas dos formas y maneras, nos está dando Dios o Pablo a entender algo muy importante, porque todo este contexto viene después cuando Pablo empieza a explicar que por cuanto todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, y empieza Pablo a narrar cómo fue la caída del ser humano, de todo ser humano, y en esa narración entonces identifica Pablo que el pecado entra a la humanidad por medio de Adán, y dice que ese pecado trajo la muerte. Entonces, cuando hablamos de muerte, mucha gente piensa, pues es la huesuda, o es qué sé yo, ¿verdad? La dibujan diferente. Pero ya estuvimos explicando que la muerte no hace referencia a alguien que está calaca, que trae una guadaña, que trae una hoz y verdad, sino que ya aclaramos que cuando la Biblia habla de muerte, se habla de la separación del cuerpo y del alma en un estado de condenación, separados de Dios por toda la eternidad. Entonces, a eso es lo que la Biblia le llama la muerte segunda. En otras palabras, el hombre va a morir dos veces, en lo físico, y cuando su ser interno, que es el real, el que es eterno, Dios lo hizo eterno, pero esta eternidad, solo hay dos destinos o dos lugares: el lago de fuego, lo que se conoce como el lugar, el fin, de donde van a estar todas las almas que en cierta forma rechazaron al Evangelio y que no estuvieron escritos en el libro de la vida, que es un libro donde está el nombre de todos los justos. Y estos justos que están ahí no están porque fueron justos en su propia opinión, en su propia justicia. Entonces Pablo va a narrar que por medio de las obras de la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Ahora,
¿Cuáles son las obras de la ley? Porque el ser humano debe de entender qué son las obras de la ley. Y mucha gente piensa que las obras de la ley son solo 10 mandamientos. Y no es así. Dentro de la ley hay 3 grupos de leyes. Las leyes morales, leyes que se pueden decir como leyes espirituales, pero también hay leyes civiles, hay leyes humanitarias, hay leyes sanitarias, hay leyes, por ejemplo, cuando iban a la guerra, Dios les daba órdenes cómo deberían ir a la guerra, cuáles iban a ser sus funciones. Entonces hay leyes, por ejemplo, para el que mataba en una forma accidental. Hay leyes civiles, que todo eso abarca lo civil, o que tiene que ver con lo exterior, no con lo religioso, con lo íntimo, con lo más cercano hacia Dios. Entonces, están las leyes, esas son leyes civiles, pero las leyes morales, vamos a aprender por aquí, se me fue la luz, ahí está. Entonces las leyes, dijimos, las leyes morales son esas que Dios nos da en nuestro espíritu, el razonamiento de poder, de poder a creer en Dios, que Dios pone en nosotros una ley moral. En los 10 mandamientos se encuentra esta ley moral. Entonces, vamos a las leyes rituales. Por ejemplo, en las leyes rituales había muchas leyes, cómo iba a ser el sacrificio por el pecado, o sacrificio por la culpa, o se puede llamar ofrenda por la culpa. Y había sacrificios de acción de gracias, o sea, no era porque habías pecado, sino porque querías ofrendarle algo a Dios. Entonces le traebas algo a Dios y lo llevabas al templo. Entonces había muchas leyes cómo se tenía que regir o dirigir dentro del tabernáculo. Entonces hay las leyes del diezmo, de primicias, diezmo de los primeros frutos, que son las primicias. Hay muchas leyes dentro de la ley. Entonces Pablo menciona todo eso en el libro de Gálatas, de Romanos, y la mayoría parte de todas las cartas de Pablo, porque a estos que habían creído en Jesucristo parecía como que habían llegado los judaizantes. Eran grupos mesiánicos que habían aceptado al Mesías como el que hablaba la Escritura, pero ellos no se habían desligado completamente de todo lo concerniente a la ley mosaica. Entonces ellos afirmaban que era necesario que los gentiles, o sea nosotros, guardáramos todos los preceptos de la ley, las obras de la ley. Y es por eso que Pablo va a hacer una aclaración en cuanto a las obras de la ley, que dice Pablo que por medio de las obras de la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Ahora bien, dice Pablo que las obras de la ley, o la ley más bien, fue dada para que el pecado abundara. ¿Por qué? Vea esto. Cuando no había mandamientos de la ley, o sea, una prohibición, que hagas esto, que no hagas esto, que sí hagas. Entonces, esa es una prohibición. Entonces, al ver una prohibición y nosotros tener el conocimiento, ya en nosotros hay ese uso de razón. Entonces, si yo hago lo contrario a eso, yo estoy traspasando el mandamiento. Entonces,
ya con ese conocimiento, yo tengo conocimiento del pecado. Pero antes que hubiera ley, o que Dios diera estos mandamientos a su pueblo, que aproximadamente son 600 a 700 mandamientos que hay en todo el Pentateuco, en todas las normas de Dios, o las reglas de Dios, o los mandamientos de Dios. Entonces, en todas estas leyes, ¿verdad?, que Dios había dado, eran prohibiciones para su pueblo, y era una forma de vida que Dios les estaba dando, cómo se tenían que dirigir y comportar. Entonces, estos mandamientos eran simplemente dados en un tiempo temporal, mientras llegaba la promesa de la gracia, y que mediante esta gracia y esta promesa que Dios ya había prometido, ahora el ser humano iba a ser justificado delante de Dios, no por las obras, simplemente por el oír en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Entonces vea esto, antes de la ley no había tanto pecado. Le voy a decir por qué. Antes que hubiera la ley, no había pecado, o sea, no había tanto pecado. Sí había pecado, porque el hombre había pecado, traía en sus genes la caída de Adán, y que a través de Adán todo ser humano pecó. Pero no, mientras no venía la ley, no había tanto pecado. ¿Por qué? Porque todavía no había sido dada la ley. No había algo que te dijera: esto es pecado, esto no lo hagas. Pero por eso dice Pablo que cuando se introdujo la ley, dice que cuando se introdujo la ley, se introdujo para que el pecado abundara. Entonces dice que cuando el pecado abundó, aún así sobreabundó la gracia. Ahora bien, entonces en el tiempo de la ley, todo aquel que abrazaba al Dios de Israel y que se convertía a él, estaba comprometido a guardar los mandamientos de Dios. Ahora bien, estos mandamientos le iban a otorgar bendición, protección, y también le iban a otorgar cierto agrado hacia Dios, pero no era justificado, o sea, no era justificado al 100% a sí mismo o delante de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice que si la justicia fuera perfecta, la justicia de la ley, todo lo que se practicaba en la ley era perfecto, entonces no habría necesidad que viniera la gracia. La gracia, por medio de la gracia, entra la justicia gratuitamente, sin hacer obras. Y en la ley, todo ser humano era perdonado si hacía las obras de la ley. En otras palabras, la salvación en el Antiguo Testamento dependía de las obras de la ley, dependía de todo lo que hiciera, de todo lo que guardara. Entonces en eso iba a depender su salvación y su justificación. Entonces, pero ahora Pablo nos va a traer algo muy diferente, que ahora por medio de la gracia, en otras palabras, cuando Dios envía a Jesucristo, y mirando la condición del hombre, que el hombre no puede justificarse a sí mismo, entonces Dios envía a Jesucristo para que Él sea el medio de justificación sin hacer obras a todo creyente y a todo aquel que va a abrazar esta fe. Ahora bien, hay un problema, hay muchos errores graves dentro de las iglesias el día de hoy. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, ¿verdad? Nosotros simplemente vamos a oír la palabra del Evangelio,
cuando yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Dios, le voy a explicar qué es la justicia. Todo lo que yo tenía, eso me condenaba a mí. Yo era merecedor del infierno, era merecedor del lago de fuego. Yo no podía justificarme ni perdonarme a sí mismo. Yo no podía ir al cielo. Entonces, al yo ser culpable de todo lo que la ley dice, porque yo lo practicaba, o cualquier hombre que practicó todo lo que concerniente al pecado de la ley, entonces nos hace culpables, y al sernos culpables, eso nos hace excluidos de la promesa de Dios, excluidos de la presencia de Dios. Por eso dice Pablo que por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces, al estar destituidos, separados, alejados, entonces yo no puedo pagar por mí mismo, con oro, con plata o con lo que sea. Yo no puedo restituir mi falta para con Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo presentarme ante Dios justo, sin mancha. No tengo la capacidad. No tengo. Tan solo con un pecado que yo tenga, con eso me hace merecedor del castigo eterno. Entonces Dios, viendo la bajeza y la naturaleza caída del hombre, del ser humano, que no puede justificarse y perdonarse, entonces Dios va a pagar el precio. Eso es a lo que se le llama la justicia de Dios, y aplicando justificación de parte de Dios gratuitamente. Ahora, ¿cómo es que Dios aplicó esta gracia, esta justificación gratuitamente? En otras palabras, es como que yo estoy condenado en una cárcel por mis delitos, soy culpable, acepto mi condenación, soy culpable, estoy delante de la antesala, pero voy a presentarme delante del juez. En este caso viene siendo el Padre. Pero cuando yo voy y me presento ante el Padre, hay un abogado. Y este abogado me va a ofrecer gratuitamente la absolución de mi culpa, de mi pecado, porque Él pagó. Él pagó la deuda que yo tenía. Él pagó lo que yo debía de pagar. Entonces cuando yo voy a presentarme ante el juez, entonces el juez me dice que mi deuda ya fue cancelada. Alguien pagó. Alguien pagó. Y es exactamente que nos pone Pablo el ejemplo. Dice que Jesucristo fue entregado fue propicio a nosotros. En otras palabras, Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, nos va a dar la gracia, quiere decir favor inmerecido. En otras palabras, yo no lo merecía, yo no hice nada para merecer este perdón, yo no hice nada bueno, al contrario, pura cosa mala. Pero Dios, en su grande gracia y misericordia, al yo creer, digamos que Jesús está ahí como abogado y Él me ofrece, dice, yo puedo hacer algo por ti. Y yo le digo, pero ¿cómo le voy a pagar? Y Él me va a decir, simplemente nada más cree en lo que yo te estoy ofreciendo. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Entonces, obviamente, imagínense que un preso mató a 100 personas, o un violador violó a 10 niños, o un sicario mató, como sea, y está delante del juez. Pero hay un personaje que se presenta. ¿Qué pasaría si el personaje le dijera, tu deuda está cancelada, no debe nada? Y aunque el juez dijera, pero es imposible, y que el abogado dijera, yo pago por esa persona, ¿cuánto es? Y él se presenta abogando, pagando el precio por esos que mataron. Es exactamente lo mismo. Jesucristo
se presentó a sí mismo, se presentó con su propio cuerpo, entregando su propia vida, pagando el precio que yo debía de pagar, todo el castigo, dice Dios, dice la palabra de Dios, que fue llevado sobre Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo pagó mi deuda. Jesucristo paga la deuda, amigo, que tienes. No importa cuál sea el pecado, la caída, lo que tú quieras llamarle, adulterio, fornicación, depravación, lascivia, hechicería, idolatría, borrachera, todo lo que, amigo, tengas o lo que yo haya tenido, Jesucristo es el mediador. Dice la palabra del Señor que es el abogado. Él está ahí, simplemente esperando que todo ser humano venga ante el Padre. Entonces, como Dios es un Dios justo y demanda justicia perfecta, y nosotros no tenemos justicia perfecta, es por eso que Pablo aplica que por medio, únicamente por la gracia de Dios, y esta gracia es un regalo gratuitamente y que Dios lo otorga a la humanidad sin la humanidad hacer nada para merecerlo, simplemente Dios lo dio. Entonces el favor de Dios, el perdón de Dios no se puede comprar con dinero. Entonces, como no se puede comprar con dinero, no puede nadie decir hoy en la actualidad que yo voy a hacer esto para que Dios me vea bien, que yo voy a hacer esto para que Dios me perdone. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ya Dios nos perdonó. Ya Dios, dice el Pablo, que Dios nos hizo aceptos en su amado Hijo Jesucristo. Lo único que tengo que hacer es venir ante Jesucristo, aceptarlo, reconocerle, entregarle mi vida a Él, porque Él es el abogado y ninguno se va a venir a presentar ante el Dios Padre justo con su propia inmundicia, porque va a ser descartado, va a ser destituido. No puede presentarse por sí solo, únicamente por medio de Jesucristo. Entonces Pablo va a aplicar que el Padre le va a aplicar la justicia, lo va a absolver de culpa. Vea qué lindo es Dios. Qué maravilloso es Dios, que nos ofrece a manos llenas, como diciendo, aquí está, yo pagué por tu salvación, por tu rescate. Entonces, lo vamos a dejar por ahora con esta pequeña aportación, pero recuerden, únicamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Vamos a estar presentando unos videos acerca de esta justificación, ya con aportando los textos bíblicos, para que tengamos un poco de conocimiento y veamos la justicia grandiosa de Dios otorgada a nosotros mismos. Y vamos a estar mirando unos puntos que hoy en día dentro de las iglesias se está haciendo incorrectamente en cuanto a estas obras que no se tienen que poner como prioridades, sino la única obra como prioridad es la que hizo Jesucristo, su obra redentora perfecta, sin mancha, que esa es la que a nosotros nos cubre, nos protege y nos hace aceptos y sin mancha delante del Padre. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.